Equilibrios químicos. Bueno, vamos a suponer que yo tengo esta reacción. Esta es una que les di la clase pasada, que es una redox. Bueno, yo tengo esta reacción, ¿no? Si yo tuviera que identificar los coeficientes estequiométricos, a ver, ¿quién me dice cuáles son los coeficientes estequiométricos de esta reacción? Serían 3, 10, Bien. 10, 6, 2. Perfecto. Bien. Estos son los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Y después esto obviamente son cada una de las moléculas que intervienen en la reacción. Si yo hiciera una reacción general, como si fuera una ecuación, y reemplazara estos compuestos y estos números por letras, yo diría que tengo AA A minúscula, mayúscula. ¿Qué significa esta A minúscula? Significa, estoy reemplazando este 3, o sea, esto significa el coeficiente estequiométrico que pertenece a, suponete, a mi molécula A, ¿sí? Más BB, o sea, B minúscula, B mayúscula, tingui, C minúscula, perdón, C minúscula, C mayúscula, más D minúscula, D mayúscula, más E minúscula, E mayúscula, ¿sí? Y los coeficientes estequiométricos serían estos, ¿sí? Yo le pongo letras, esto como para que ustedes imaginen cualquier reacción, ¿sí? Algo genérico, lo estoy planteando con letras como si fuera una ecuación. Podría haberlo planteado con J, o podría plantearlo con números, 1, 1, 2, 2, ¿sí? No importa, ¿está bien? Con letras es como más fácil hacer la minúscula y mayúscula para identificar cuál es el coeficiente estequiométrico y cuál es la molécula o el compuesto. Entonces, si yo miro esta reacción y me fijo en esta flecha, seguramente esto ya lo vieron en clase, yo voy a ver que la flecha va para allá, o sea, va de izquierda a derecha, que fue la flecha que dibujé. Por lo tanto, esta es una reacción irreversible. ¿Qué significa irreversible? Significa que yo tengo esta cantidad de productos, estos son los reactivos, tengo estos reactivos que se van a convertir en estos productos, ¿sí? Y punto. O sea, A va a reaccionar con B y van a producir C, D y E. Listo, se terminó ahí la reacción, ¿sí? Va en un solo sentido, en una sola dirección, ¿sí? Va de izquierda a derecha, es decir, de reactivos a productos, ¿sí? Esta es una reacción irreversible, que es como las que veníamos viendo hasta ahora. Ahora, ¿qué pasa si yo, en vez de esto, tengo esto es un 5, no una S. Claro. ¿Sí? Si yo tuviera que señalar los coeficientes estequiométricos de esta reacción, tengo este 5, tengo este 4 y tengo este 6. Ahora, fíjense la flecha. Yo hice una flecha así, o sea, es decir, dos flechas, o una flecha que va en dos sentidos contrarios. También pueden encontrarla así, en la bibliografía o en los ejemplos, o también pueden encontrar dos flechas. De las tres, son distintas formas de expresar lo mismo. Yo estoy acostumbrada a ponerlo así. Ustedes pónganlo como quieran, pero sepan que estas tres formas son válidas. ¿Qué significa estas flechas? Significa que la reacción va de izquierda a derecha, pero también de derecha a izquierda. ¿Está bien? ¿Y cómo se lee esto? Se lee que yo tengo
estos reactivos que reaccionan entre ellos me van a formar productos, pero los productos también van a reaccionar entre ellos. En este caso, el óxido de nitrógeno va a reaccionar con agua, ¿está bien? ¿Y qué me va a producir? Van a reaccionar entre sí y me van a producir amoníaco y oxígeno, ¿sí? Entonces, la reacción, estos dos van a reaccionar, pero estos dos también. Entonces, la reacción va a ir para un lado y para el otro, para un lado y para el otro, ¿sí? Esta es una reacción reversible. ¿Cómo me doy cuenta cuando una reacción es irreversible o reversible? Me fijo en la flecha, ¿sí? Si tengo dos flechas, o este signo, o esto, o cualquier cosa que me esté indicando que hay dos sentidos opuestos, entonces quiere decir que la reacción es reversible. Es decir, ya no hay solamente reactivos que van a productos, sino que hay reactivos que van a productos y productos que van a reactivos. Lo que estamos hablando es que se va a producir producto, pero también se va a consumir producto, ¿sí? Es decir, se produce, pero también se consume, ¿sí? En cambio acá, esto se consume y esto se produce, y listo. Y cuando llega acá se termina la reacción. En cambio acá, al mismo tiempo que se produce, se consume. AA más, perdón, BB me da CC más DD, ¿sí? Fíjense, esto es A, esto es B, esto es C y esto es D, ¿sí? Y las minúsculas significan los coeficientes estequiométricos que podrían tomar en una reacción, en un esquema como este, puede tomar cualquier valor, ¿sí? Entonces, yo miro esto, los coeficientes estequiométricos son estos, ¿sí? Y yo miro que hay dos flechas, por lo tanto esta reacción es reversible. Acá están los productos, perdón, acá están los reactivos y acá están los productos. Ahora, esto, fíjense que yo lo podría descomponer. Yo podría descomponer esta reacción. Yo podría decir que por un lado tengo AA. Yo podría decir que por un lado tengo A minúscula, A mayúscula, B minúscula, B mayúscula, que me van a producir C minúscula, C mayúscula, más D minúscula, D mayúscula, ¿sí? Por un lado voy a tener eso, pero ¿qué pasa? Fíjense, esta sería esta parte de la flecha, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como yo les dije, como los productos van a reaccionar entre ellos también, y me van a empezar a producir reactivos, yo también voy a tener esto, que CC más D minúscula, D mayúscula, me van a producir A más B. Fíjense. Porque como yo les decía, es como que los productos también en un momento se empiezan a consumir al reaccionar entre ellos y pasan a ser reactivos. ¿Sí? Entonces, si yo descompusiera la reacción, podría sacar dos semireacciones que serían así. ¿Está? Ahora, esto yo voy a decir que esta reacción, la 1, yo voy a decir que es directa. ¿Qué significa directa? Que de reactivos pasó a productos, es decir, de izquierda pasó a derecha, y esta voy a decir que es indirecta. ¿Por qué le digo indirecta? Porque, fíjense, estos eran los productos y estos son los reactivos. Está al revés. Y acá yo tenía los reactivos y acá tengo los productos, ¿sí? Entonces voy a decir que esta es directa o indirecta, o mejor dicho, así lo van a encontrar más en la bibliografía, inversa. ¿Sí? Entonces voy a tener
si yo descompongo esta reacción general, voy a tener dos reacciones, una directa y otra inversa. ¿Por qué hago esto? Porque ustedes no ven cinética, pero en realidad uno puede establecer a qué velocidad se producen estas reacciones, ¿sí? Porque la velocidad de la reacción es muy importante, ¿sí? Yo puedo saber, yo puedo conocer o predecir en cuánto tiempo voy a obtener una reacción. Esto, como decía, ustedes no lo van a ver, pero sí quiero que vean la fórmula. La fórmula es que la velocidad de una reacción, en este caso, vamos a pensar en esta reacción, en la 1, en la que es directa, entonces le voy a poner velocidad directa, es una constante, o sea, la constante es dato, como ustedes saben, ¿sí? Esto ya se sabe, hubo alguien que la craneó y llegó a esta conclusión, ¿está bien? Entonces hay una constante que le vamos a poner constante directa por A. Fíjense, yo puse A entre corchetes. Cuando yo pongo algo entre corchetes, quiero decir concentración. ¿Sí? La concentración del compuesto de la molécula A, ¿sí? O la sustancia A. ¿Sí? Elevado a su correspondiente coeficiente estequiométrico, fíjense, A minúscula, ¿sí? Por B, por la concentración de B elevado a su correspondiente coeficiente estequiométrico. ¿Está bien? En cinética, a veces este A no coincide exactamente con el coeficiente estequiométrico porque intervienen otros factores en la reacción, pero no importa, nosotros vamos a entender que estas reacciones son elementales, es decir, que A reacciona todo con B, ¿sí? Entonces, esta fórmula es la que se usa para querer saber cuánto va a tardar, o sea, qué velocidad, porque después uno tiene que hacer en función del tiempo, pero cuál es la velocidad que va a tener la reacción. Y en el caso de la reacción 2, o sea, de la otra reacción que yo descompuse de esta que es general, le vamos a poner velocidad inversa, porque ven que yo le puse que esta era inversa, también tiene una constante. ¿De qué depende la constante? Del tipo de reacción, ¿sí? Y de qué sustancias tengo en juego. Entonces, la constante inversa por C elevado a su correspondiente coeficiente estequiométrico por D elevado a su coeficiente estequiométrico. Ven que por eso yo le puse letras, para que entiendan qué es cada cosa. Por eso lo puse con letras y no lo puse con un ejemplo concreto para que ustedes puedan copiar esto y lo tengan como definición. De todas maneras, estas dos no se las tienen que saber. Lo que se tienen que saber es el resultado. Ahora lo vamos a ver, la ecuación general. Pero bueno, entonces yo tengo estas dos. ¿Está bien? Tengo una velocidad directa y tengo una velocidad inversa, que es una constante por las concentraciones, en este caso de los reactivos, y en el caso de la velocidad inversa es una constante por la concentración de los productos, cada uno elevado a su correspondiente coeficiente estequiométrico. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera, supónganse, ¿por qué hago dos ecuaciones distintas? Porque esta velocidad y esta velocidad son diferentes. Es decir, cuando reaccionan los reactivos y me da producto, lo van a hacer a una velocidad diferente a cuando me reaccionen los productos y vuelvan a ser reactivos. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer un gráfico de velocidad en función de tiempo, ¿sí? Al principio de la reacción, cuando empiece la reacción, es decir, cuando yo ponga A y B a reaccionar entre ellos, no sé, pongo en un recipiente A y B y empiezan a reaccionar. Al principio,
eso se va a dar a una velocidad muy rápida. Yo voy a poner A y B y van a empezar a reaccionar. Y van a tener una velocidad muy grande, ¿está bien? Pero a medida que A y B empiecen a reaccionar y empiecen a producir C y D, pero C y D a su vez empiecen a reaccionar también, la velocidad va a ir descendiendo. Va a ir descendiendo hasta llegar a una asíntota, ¿sí? Vamos a decir, supónganse que esta es la velocidad directa, ¿sí? Esta es una V de velocidad, ¿sí? Ahora, que corresponde a esto. Ahora, ¿qué va a pasar con la velocidad inversa? Va a ser exactamente al revés, inversa. Yo al principio voy a poner a reaccionar a A y B, pero no voy a tener producto. No voy a tener ni C ni D, porque primero tienen que reaccionar A y B entre ellos. Entonces voy a empezar de cero. Pero a medida que C y D empiecen a reaccionar también entre ellos, va a aumentar la velocidad de la reacción inversa, también hasta llegar a una asíntota. Vamos a suponer que esta es la velocidad inversa. Ahora, cuando se junten ambas velocidades, en un momento, fíjense, si ustedes miran este gráfico, no sé si pueden ver, acá ambas velocidades se juntan, ¿sí? Se tienden a igualar y siguen de manera constante en una asíntota. Este punto, yo lo dibujé con un círculo grande, pero es un solo punto en el gráfico, ¿sí? Este punto es cuando la velocidad directa es igual a la velocidad inversa. Esto es el equilibrio químico. Es decir, cuando ambas velocidades, cuando ambas velocidades son constantes, son iguales. Cuando la velocidad de la reacción de los reactivos es igual a la velocidad de la reacción de los productos. Cuando ambas velocidades son iguales, quiere decir que se alcanzó el equilibrio químico, ¿sí? Antes no voy a tener velocidades diferentes, ¿sí? Pero a partir de ese punto voy a tener velocidades iguales, ¿sí? Tengo que imaginar como que yo le saco una foto en ese momento, ¿está bien? Y miro cuáles son las concentraciones de A, de B, de C y de D. ¿Sí? Supónganme que me preguntan, ¿y cuáles son las concentraciones? ¿Cuántos moles me quedaron de A, de B y de C, de D? Bueno, eso lo puedo averiguar. Lo puedo averiguar, esperen, lo voy a poner acá esto, BD es igual a BI, ¿sí? Esto es el equilibrio, para poder borrar acá. ¿Cómo puedo hacer? Yo puedo decir una constante de equilibrio, un valor que puede tomar ese equilibrio, que va a depender de qué productos, de qué sustancia sea A, sea B, sea C y sea D. Entonces, yo esa constante, esa fórmula que ustedes van a utilizar, se saca de estas dos, ¿sí? Lo que se hace es despejar e igualar, a ver, se despejan las constantes, ¿sí? Y eso me va a quedar así, todo al revés. No importa, esto yo se lo doy para que vean de dónde sale la fórmula. De tal manera que fíjense, esta constante se me va a convertir en Kc, que es la constante de equilibrio. Kc igual a constante de equilibrio, ¿sí? Y me va a quedar adimensional. La constante de equilibrio es adimensional. Y me van a quedar, fíjense, me van a quedar los productos sobre los reactivos, ¿sí? Kc es igual a los productos sobre los reactivos, ¿sí? Elevados
perdón, la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos elevado a su correspondiente coeficiente estequiométrico. Como voy a tener, si tengo más de un producto, voy a multiplicar la cantidad de producto, o sea, va a ser el producto del producto, por elevado a su coeficiente estequiométrico, y si tengo más de un reactivo, lo mismo, ¿sí? Entonces, de acá sale la fórmula que ustedes van a usar, que ahora se las voy a pasar en limpio para que la copien. Y esto se llama constante de equilibrio. Es la fórmula que ustedes tienen que saber, está bien, estas no se las tienen que saber, porque son de cinética, pero sí tienen que saber esta, la de constante de equilibrio. Entonces, creo que lo voy a pasar en limpio. La constante de equilibrio, que es Kc, es igual a la concentración. Recuerden, siempre que pongan entre corchetes es concentración, al producto de las concentraciones. Ay, sigo. Y ella quería dibujar una R. Ahí está. Al producto de las concentraciones de los productos elevados a su correspondiente coeficiente estequiométrico sobre el producto de las concentraciones de los reactivos elevados a su correspondiente coeficiente estequiométrico. Si yo tuviera que hacer la Kc de la reacción que les planteé recién, era típica reacción de equilibrio, ¿sí? Si yo tuviera que de acá deducir cuál es la Kc, yo diría que Kc es igual a C, la concentración de C, por la concentración de D elevado a sus coeficientes estequiométricos sobre la concentración de A por la concentración de B elevados a su correspondientes coeficientes estequiométricos. Esta es la fórmula de equilibrio químico de la constante de equilibrio que ustedes se tienen que saber, ¿sí? A ver, algunos tips, o los caro tips, como me decían el otro día, para tener en cuenta. Primero, cuando yo trabajo, tips. Cuando yo trabajo con equilibrios químicos, cuando a mí me hablan de Kc, de constante de equilibrio, siempre las concentraciones de acá adentro, la concentración de C, de D, de A y de B, siempre son en equilibrio. O sea, a mí no me sirve que me den una concentración, me digan, se pone a reaccionar 0,1 molar de A con 0,2 molar de B y me da C y D y dígame cuál es el equilibrio. El 0,1 molar de A y el 0,2 molar de B son las concentraciones iniciales, no me sirven, ¿está bien? Yo necesito averiguar cuáles son las concentraciones en ese equilibrio, y vamos a hacer ejemplos y vamos a ver un método para hacerlo, ¿sí? Pero ustedes recuerden que las concentraciones que vamos a usar para Kc, ¿sí? Siempre son las concentraciones que tengo en el equilibrio. No es cualquier concentración.
¿Puedo trabajar con cualquier concentración? Sí, pero ya no voy a usar KC, sino que voy a usar QC, que eso lo vamos a ver después en un ejemplo, se los voy a explicar más adelante, ahora no nos quiero marear, ¿sí? Pero cuando a mí me hablan de KC, las concentraciones son siempre en equilibrio. Otra cosa importante, KC es adimensional, no tiene unidades, ¿sí? Me da un número, punto. Es un número, no tiene unidad, ¿sí? Otra cosa también importantísima, las concentraciones para calcular KC siempre bien grande, porque yo se los digo, y se los digo, y se lo olvidan. Siempre en molar. La concentración se expresa siempre en molaridad. No se expresa en gramos litro, no se expresa en porcentaje masa-masa, no se expresa en moles, se expresa en moles de soluto sobre litro de solución, es decir, en molar. O sea, acá adentro yo voy a poner, acá adentro, voy a poner la concentración de C en molar, la concentración de D en molar, la concentración de A en molar y la concentración de B en molar. ¿Sí? Siempre. Si a mí me lo dan en otra cosa, lo primero que tengo que hacer es pasarlo a molar, a molaridad. ¿Sí? Si no, no me sirve, no puedo calcular la KC, ¿está? ¿Y qué más? Supónganse, si a mí me piden la KC y yo acá adentro me olvidé de ponerlo en molar y lo puse en otra cosa, me va a dar un número distinto que no es el real, entonces va a estar mal, ¿sí? ¿Qué más? Ah, y otra cosa importante, lo voy a poner acá arriba, importante porque esto puede ser pregunta de parcial, de hecho se ha hecho. Esta operación, calcular la constante de equilibrio, solo vale KC, solo vale cuando las sustancias en juego, las sustancias que participan de la reacción, están en estado acuoso, ¿sí? O gaseoso, ¿sí? En estado líquido y sólido no se tienen en cuenta. Si yo tengo una reacción donde tengo, supónganse, A me dice acuoso y B me dice líquido y C me dice gaseoso y D me dice sólido, yo solamente voy a tener en cuenta C, que está gaseoso, y solamente voy a tener A, que está acuoso. ¿Por qué es esto? Porque cuando uno tiene líquidos y sólidos, son tan grandes, en general son concentraciones grandes, entonces no hay mucha variación, ¿sí?, en el equilibrio. Por lo tanto, piénsenlo como que ya están incluidas dentro de KC, porque se hace toda una operación matemática mediante las cuales pasan a ser parte de la constante. O piénsenlo así. Así que no lo tienen que tener en cuenta. Solamente cuando están en estado acuoso, ¿está bien? O en estado gaseoso. ¿Sí? ¿Qué otro tip? Eso se los van a decir, ¿está bien? Les va a aparecer lic o sol, ¿sí? Entonces, cuando les aparezca lic o sol, ustedes no lo tengan en cuenta. Tengan en cuenta cuando solo dice AC, A con C o A con Q, o G de gaseoso, ¿sí? Acuoso entonces no se considera como líquido. Claro, no, porque vos líquido, cuando tenés toda la sustancia líquida, acuosa es cuando vos tenés una sustancia mezclada con ¿qué? Con agua, En agua. ¿sí? Agua, Claro. de aqua, ¿sí? Ok. Cuando vos tenés
una cantidad de moles de una sustancia X mezclada con agua, entonces está en estado acuoso, entonces ahí sí se considera. Si está en estado líquido, que yo podría tener solamente una sustancia no mezclada con agua, no la voy a tener en cuenta, ¿sí? Claro, entonces si dice líquido, como la abreviatura ahí, no lo tenemos en cuenta. No lo tengo en cuenta para calcular la KC, me olvido. Solamente miro la concentración de A y la concentración de C, ¿sí? Lo descarto. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otro tip? Bueno, creo que ahí estamos. Tiene que estar balanceada, ¿no, profe? ¿Cómo? Sí, Tiene que sí, estar balanceada. siempre tiene que, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Porque si no está balanceada, ¿en qué me voy a equivocar? Acá. ¿Sí? Si ahí me dan el ejercicio y estaba nerviosa y no me di cuenta de que me tenía que fijar primero si estaba balanceada y me olvido de balancearla, esto me va a dar mal. ¿Sí? Vamos a hacer ejercicio 1 y lo voy a escribir como vengo haciendo, que queda más fácil. Vamos a hacer, obviamente no les traje ejercicios de la guía, les traje otros para así, porque la de la guía está la guía resuelta, entonces yo les traigo ejercicios nuevos para que tengan más para practicar. Bueno, esto sería lo que me está diciendo, ¿sí? Me dice calcule KC. ¿Sí? O sea, calcule la constante de equilibrio. Fíjense que ahí me dice que los reactivos estos, el tetraóxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno están en equilibrio. Dice, se encuentran en equilibrio. ¿Sí? Y me tira los moles. Entonces me dice calcular KC. Bueno, lo primero que voy a hacer la reacción. Fíjense que es una reacción homogénea. Fíjense que en los dos lados, tanto reactivo como producto, ¿sí? Son gaseosos, ¿sí? Entonces, me dice calcule KC. Bueno, entonces primero vamos a anotar a ver qué datos tengo. Es más, no lo voy a hacer así. Vamos a hacer una tablita con las concentraciones en equilibrio, ¿sí? Ahí me dice que la concentración en equilibrio del tetraóxido de nitrógeno es 2,14 moles. Pero fíjense que ahí me está dando la cantidad de moles. ¿Y en qué les dije yo que tenía que estar la concentración? En molaridad. En molaridad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer 2,14 moles dividido 20 litros, ¿sí? Esto es como si yo hiciera una regla de 3, ¿sí? Si en 20 litros tengo 2,14 moles, en un litro X, ¿sí? Esto lo veíamos cuando hacíamos cantidades. Ya creo que no hace falta, ¿sí? De todas maneras, si ustedes tienen dudas, siempre hagan la regla de 3, ¿sí? Ustedes saben, ¿qué tenía que dividir con qué? ¿Los litros por los moles o los moles por los litros? Bueno, pueden hacer la regla de 3. También pueden acordarse que molaridad es igual a moles de soluto sobre litro. Entonces, obviamente voy a dividir los moles por la cantidad de litros y no al revés. Bueno, tienen diferentes formas de darse cuenta. Yo de acá en adelante lo voy a hacer directamente. No voy a hacer regla de 3, ¿sí? Y lo mismo acá, está bien, me dice que de NO2 tengo 0,50, lo voy a dividir en 20, ¿sí? Esto me va a dar ¿dónde lo anoté? 0,107 molar, y esto me va a dar 0,025 molar. Bueno, ya tengo las concentraciones de reactivo y producto. Entonces, con este dato ya está, ya puedo hacer la KC. Yo sé que la KC
es igual, en este caso tengo un solo reactivo y tengo dos moléculas del mismo producto, entonces yo sé que voy a hacer es el producto sobre el reactivo. ¿A cuánto elevado el producto? A 1 A 2. y a Muy 2. bien. A 2. Ojo con la compañera que dijo 1. No, A no, no. 2. ¿Y el reactivo? A 1. Muy bien. ¿Sí? Que es lo mismo que decir 0,025 al cuadrado sobre 0,107 a la 1. ¿Sí? Eso me va a dar 5,8 por 10 a la menos 3. Esto es un 5. Entonces ya tengo mi valor de Kc. Caro, Sí, por ejemplo, en esa consigna, no Sí. me aclara que están en estado gaseoso ambas sustancias. te lo ¿Cómo aclaré acá, en la reacción. Ah, porque me lo da cuando me da la reacción. Claro. Si También no me te lo podría dice, decir, se encuentran dos gases, te puede decir. está. Ta. ¿Sí? O te puede decir, se encuentra, o te lo puedes, suponete que esto fuera, te lo puede decir acá, te puede poner una G en la consigna. Por ejemplo, si fuera acuoso, te diría en estado acuoso, o en solución acuosa también te podría decir, ¿sí? Claro, mi pregunta era, si no, ¿cómo me doy cuenta? Claro, pero bueno, no, si me lo Y no, me lo que pasa es que dice, eso te lo tienen que decir. Ahora, claro, obviamente, si a vos te dice O2, ¿esto en qué estado está? en gaseoso. Claro. Pero obviamente que hay algunos que pueden estar en estado líquido o gaseoso. Eso te lo tiene que decir el problema, ¿sí? Sí o sí te lo tiene que decir, porque uno no es adivino. Otra cosa, Caro, Sí. por fin. A mí me cuesta mucho, por ejemplo, acá en el encabezado dice nitrógeno, oxígeno 2 y vos en el producto pusiste 2 Ay, NO. no, porque yo hice muy mal, no es que vos te menos mal que te diste Ah, cuenta. porque yo, bueno, yo dije, ¿qué pasó? Lo hice ¿Cómo a lo tengo que hacer? propósito. Lo hice a propósito para ver si se dan cuenta solos. No, yo me comí el 2. No. Si es N2, es N2. NO2 es NO2. Es dióxido de nitrógeno. ¿Sí? Claro, porque aparte no estaría balanceada la ecuación, sino. Muy bien, exactamente. Sí, Entonces ese disculpa. 2 no va. ¿Cómo? Sí, Ese este 2 no va. va. Ah, Y porque fíjate, 2 por 2, 4 está balanceada. ¿Sí? Y 2 por 1, que es con el nitrógeno, 2. Entonces te quedan 2 nitrógenos, 4 oxígenos. dale. Ahí está. 2 moles de cobalto Br2. Ay, me olvidé, no sé cómo se llama este compuesto. En el video se los pongo. En un recipiente de 2 litros, debe ser un bromuro de cobalto o algo así. Y se calienta hasta 73 grados centígrados. Y me dice, Kc es 0,09. Y me dice, A moles, o vamos a poner concentración,
de cada sustancia en equilibrio. ¿Sí? Bien. Fíjense una cosa, acá me tira la KC, pero yo tengo, es al revés que el de recién. El de recién me tiraba las concentraciones, tenía que averiguar KC. Acá me tira KC, pero yo tengo que averiguar las concentraciones en el equilibrio. ¿Sí? Voy a dibujarla, voy a escribir la reacción. Bien. Fíjense, está todo en gaseoso, son todos gases. Lo que pasó acá es que se agarró este gas, ¿está bien? Y se lo calentó. Y lo que se produjo fue una disociación, ¿sí? Tiene una constante de disociación, todo esto ustedes no lo van a ver. Pero nada, yo se los digo para que vean lo que pasó. Fíjense que se disoció. Por un lado quedó el cobalto y por el otro en estado gaseoso, y por lo tanto y por el otro lado quedó el bromo en estado gaseoso. Esto es los reactivos y estos son los productos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo calenté, ¿está bien? Esta es una reacción endotérmica. Es decir, necesita que yo le agregue calor, ¿sí? Y su coeficiente de entalpía, que después lo vamos a ver, o su estado de entalpía, va a ser positivo, va a ser distinto de 0, ¿sí? Eso lo vamos a ver después. Ahora, a los fines de esto, no importa porque no hay que calcular nada con respecto a esto, pero sepan que lo que está pasando es eso, ¿sí? Entonces, a mí lo que me conviene hacer en este momento es una tablita. Ustedes háganlo como quieran. Yo les aconsejo que hagan una tablita o un cuadrito, porque son muchos datos y capaz que está bueno ordenarlos gráficamente, está bien para uno no confundirse. De todas maneras, insisto, ustedes háganlo como quieran. Vamos a hacer una tablita o un cuadrito que va a decir, primero vamos a poner la concentración inicial que yo tengo, lo que va a pasar durante la reacción, ¿sí? Y las concentraciones en equilibrio. ¿Bien? Entonces, lo primero es lo primero. Esperen que bánquenme un minuto que lo voy a hacer un poco más separado, porque si no me va a entrar todo lo que quiero poner. Reacción y concentración en equilibrio. ¿Sí? Bueno, entonces, primero, ¿yo qué tenía? Yo tengo 2 moles de este gas, ¿sí? Entonces yo tengo 2 moles al principio, ¿sí? Ahora, como yo lo tengo que pasar a molar y el recipiente es 2 litros, voy a poner 2 mol sobre 2 litros. Eso me va a dar 1 molar. Entonces, mi concentración en equilibrio del reactivo es 1 molar. ¿Y qué pasa con los productos? Al principio, al inicio de la reacción, no voy a tener nada, porque yo lo tengo que calentar para que se disocie, ¿sí? Entonces acá le voy a poner 0 o una raya, ¿sí? Porque no voy a tener nada. Ahora, durante la reacción, ¿qué va a pasar? Va a pasar que se va a perder una cantidad de moles o de concentración, ¿está bien?, de este gas, y se va a ir para el lado de los productos, ¿sí o no? Eso es lo que va a pasar, se va a empezar a disociar. Es decir, me va a empezar a quedar menos del reactivo y voy a empezar a tener producto. Eso va a ocurrir durante la reacción. Entonces, ¿cómo lo voy a plantear? Como yo no sé cuánto es eso, porque no me lo dice el problema, es una incógnita, yo no sé cuántos moles van a pasar de reactivo a producto, yo le voy a poner X. ¿Y cómo va a ser esa X? Le voy a poner menos X. ¿Por qué? Porque esa cantidad se va a perder de acá. Se va a perder de acá y se va a ir para allá.
¿Está bien? Se va a ir de los reactivos y se va a ir para el lado de los productos. Como yo tampoco sé esa cantidad, voy a poner más X acá y más X acá. ¿Qué significa? Que la cantidad de reactivo que yo voy a perder se va a ir a producto, se va a agregar a producto. Por eso acá lo pongo con un signo negativo y acá lo pongo con signo positivo. ¿Sí? Entonces, eso es durante la reacción. Ahora, ¿qué va a pasar en el equilibrio? En el equilibrio yo voy a tener una concentración, en el caso del reactivo, voy a tener una concentración inicial de 1 molar. Le voy a sacar la M de molar, si se entiende mejor. Y eso se le va a ir una cantidad X. Entonces yo voy a poner 1 menos X. Y acá, yo como tenía 0 no me importa, va a quedar X, ¿sí? Es decir, yo tengo, mi X es mi incógnita y mi único dato es que yo tengo una concentración de 1. Entonces me queda 1 menos X, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a plantear la KC? Yo voy a decir que KC va a ser igual a, ¿se acuerdan? Que son los productos, KC son los productos, en este caso tengo dos productos, producto 1 y producto 2, elevados a sus coeficientes estequiométricos, que en este caso es 1, porque fíjense, no tengo, ¿está bien? Sobre el reactivo. Elevado a su coeficiente estequiométrico, como no tengo ninguno, es como si le pusiera un 1. No hace falta a ustedes que le pongan 1, ¿eh? Yo se los pongo como para que se den cuenta. No le vayan a poner 0, por favor. Siempre 1 en todo caso, o nada. Entonces, si yo reemplazo las concentraciones, fíjense que yo no las sé. Entonces va a quedar así, que KC es X por X sobre, fíjense, el reactivo, 1 menos X. ¿Sí? Me quedó planteado así. Que es lo mismo, como yo multiplico este por este, es lo mismo que decir que KC es igual a X cuadrado sobre 1 menos X. ¿Sí? Ya habíamos dicho, entonces habíamos llegado a la conclusión que KC era igual a X cuadrado sobre 1 menos X. ¿Sí? Lo que tengo que hacer ahora es pensar de qué manera puedo encontrarle un valor a X. ¿Sí? Fíjense que había dicho el problema que KC me tiró el valor. Me dijo que KC es igual a 0,09. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que 0,09 es igual a X cuadrado sobre 1 menos X. Miren que me salió mal. 1 menos X. ¿Sí o no? Ya tengo un número. Entonces ya tengo la oportunidad de despejar X. ¿Sí? ¿Y cómo lo voy a hacer? Primero despejando X, es decir, pasando lo que me molesta para tratar de que me quede todas las X de un solo lado. Entonces, primero voy a hacer, como este está dividiendo, voy a pasar este para allá. Me va a quedar 1 menos X, lo voy a poner entre paréntesis, por 0,09, ¿sí? Me va a quedar igual a X cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Ojo con esto. Cuando yo tengo esto, tengo que aplicar distributiva, ¿sí? Entonces, me va a quedar 0,09 menos distributiva, ¿sí? Menos 0,09x igual a x cuadrado. Bien. Acá estamos ante un problema para seguir despejando, ¿sí? ¿Cómo hago para que me queden todas las x de un lado? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace? Se iguala a 0.
¿sí? Voy a pasar la x de este lado y lo voy a igualar a 0. Voy a decir que tengo 0,09 menos 0,09x menos, fíjese acá estaba positivo, cuando lo paso para el otro lado me queda negativo, igual a 0. A ver, ¿y qué es esto? A ver, los que hicieron matemática o los que prestaron atención en el curso de ingreso. Una cuadrática. Una cuadrática. ¿Y cómo se resuelve la cuadrática? Con la resolvente. Muy bien. Si hay dudas de esto, y no se lo acuerdan, esto lo tienen que haber visto en el curso de ingreso, si no se lo acuerdan, o lo tienen flojo, o no hicieron análisis matemático, les recomiendo ponerse a ver tutoriales de YouTube para sacarlo, ¿sí? Para esto se usa la fórmula resolvente, que es x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c sobre 2a. ¿Sí? Esta es la fórmula resolvente. ¿Sí? Le voy a poner acá fórmula resolvente. Bien, entonces, ahora, como cada vez que se usa la fórmula resolvente, tienen que prestar mucha atención a los signos, por favor, ¿sí? Es importante. Como les dije, esta es la parte en que hay montones de posibilidades de equivocarse. Entonces, lo tienen que hacer, si les toca un ejercicio así, lo tienen que hacer de manera metódica, pausada y revisando siempre que estén bien los signos. ¿Está? Entonces, x me va a quedar igual a menos, por si alguien no se acuerda, esperen, lo voy a hacer por si alguien no se acuerda. ¿Cómo se hace esto? Ustedes saben, para aplicar la fórmula resolvente, yo a cada uno de los términos le tengo que aplicar una letra. ¿Está bien? Entonces, a x cuadrado le voy a aplicar la a, esto es regla, a x cuadrado se le aplica la a, al número que tiene una e, que está multiplicando una x, le voy a poner b, y al que está solito, c. ¿Sí? Entonces, y después lo que tengo que hacer es ver esta fórmula e ir reemplazando lo que me va diciendo. Es álgebra, ¿sí? No hay mucha más vuelta a eso. Lo único que tengo que tener bien en cuenta y tener mucho cuidado con los signos. Entonces, acá va a quedar menos. Fíjense, B es menos 0,09x, entonces va a quedar menos 0,09x, ¿sí? Más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, es decir, de menos 0,09x al cuadrado, ¿sí? Menos 4 por a menos, ¿sí? 1. ¿Por qué menos 1? Porque yo acá tengo x cuadrado, es como si yo tuviera acá un 1, no tengo número, ¿sí? Como si yo tuviera un 1 ahí, ¿sí? Menos 1, ¿sí? Por c, que es 0,09. Sobre, ¿sí? Caro, ¿por qué Sí. le diste el valor de menos 1 a la letra A cuando es x al cuadrado? Es menos x al cuadrado. Fíjate, tiene un signo negativo acá. Listo, Y no como la vi. yo no tengo una sola x cuadrada, entonces es como yo me imagino que tuviera un 1, menos 1, ¿sí? Pero siempre presten atención al signo que tiene adelante, ¿tá? Esto es como si me quedara x es igual a 0,09. ¿Por qué? Porque fíjense, menos menos es más. Este menos es como, este menos adelante del paréntesis le cambia el signo a lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Es como si yo lo multiplicara, menos por menos más, ¿sí? Entonces va a quedar 0,09 más menos raíz cuadrada de
hago toda esta cuenta, ustedes la van a hacer con la calculadora, yo la hago directo con la calculadora. Si ustedes no saben manejarse en ese aspecto con la calculadora, yo les recomiendo que lo hagan por partes. Primero saquen el cuadrado de 0,09, que les va a quedar positivo, después resuelvan estos dos y háganlo por 4, y a esto réstenle esto, ¿sí? Háganlo por partes. Si no se saben manejar con la calculadora, no quieran hacer todo junto, porque ustedes saben que la calculadora, si la marean, te da cualquier número, ¿sí? Entonces, háganlo por partes. El que la tenga clara con la calculadora lo hace todo junto y listo. Va a quedar raíz cuadrada de 0,3681 sobre menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque 2 por menos 1 es menos 2, ¿sí? Y eso, como ustedes saben, lo van a descomponer en dos. Se puede descomponer en dos posibilidades, ¿sí? Porque ustedes, acuérdense que la cuadrática se usa para, por ejemplo, averiguar raíces. Entonces ustedes van a, la cuadrática, fíjense que es más o menos, esta fórmula resolvente les abre dos posibilidades. Que por un lado les quede 0,09 más 0,6, o sea, 0,6 que yo resolví la raíz cuadrada, sobre menos 2, y acá les va a quedar, y la otra posibilidad es 0,09 menos 0,6 sobre menos 2, ¿sí? Caro, disculpa que interrumpa. Sí. Me pasó que me confundí porque en la operación anterior dejaste las X al lado de los valores del menos 0,09. Ah, Sí, esto lo igual. puse Eso mal, me había bien. confundido. Esto no corresponde. No van. Claro, ahí va el número solito. Muy bien. Esto no corresponde. Es así. Y acá tampoco, esto no corresponde. Es así. Ahí está. Sí, perdón. Se me chispotearon las X. Sí, acá no va X, porque acá está la X. ¿Sí? Acá no va X, tienen razón. Bueno, entonces, acá me quedan dos posibilidades, ¿sí? Me quedan dos posibilidades. Por un lado me va a quedar esta posibilidad, que si yo saco la cuenta me va a quedar menos 0,345, ¿está bien? Y acá de este lado me va a quedar 0,255. Estos son los dos resultados posibles, ¿sí? ¿Qué pasa? Fíjense, este resultado que me da negativo, yo lo voy a descartar. ¿Por qué lo voy a descartar? Porque una concentración nunca puede ser negativa, ¿sí? Entonces, como nunca puede ser negativa, a mí este valor de X no me sirve. Yo me voy a quedar con este valor y voy a asignar este valor a X, ¿sí? Entonces, yo voy a decir que X es igual a 0,255. Bueno, ya tengo de esta manera, con todo este cuenterío y toda esta operación, ya tengo mi valor de X. Entonces, fíjense, yo tenía acá, esperen, voy a esconder ahí así no me molesta. Yo tenía acá estos valores. Yo decía que en el equilibrio yo tenía 1 menos X, X y X. Entonces voy a reemplazar. Voy a decir 1 menos, a mí X me había dado X de igual a 0,255. Entonces yo voy a hacer acá 1 menos 0,255 y acá voy a tener, como solamente tengo X, voy a poner 0,255 y acá 0,255. Como yo vine trabajando en molar, ya está. Voy a tener molaridad. Si yo no me hubiera olvidado, porque puede pasar, como acá no hay que calcular KC, supóngase me olvidé de dividirlo por 2 litros, bueno, después acá lo hubiera tenido que dividir acá abajo, porque iba a estar trabajando en moles, ¿sí? Entonces, 1 menos, esto me da 0,74 molar. Bueno, listo, ya tengo entonces las concentraciones, lo que me pedía el problema. Las concentraciones en equilibrio,
fíjense, el reactivo me quedó en equilibrio, me quedó una concentración de equilibrio de 0,74 molar, del cobalto me quedó una concentración de 0,255 y del bromo me quedó 0,255 molar. Una forma de ver si lo hice bien, que yo se los voy a dejar para la casa, a ver si está bien o mal, es calcular Kc. O sea, acá reemplazar por lo que me dio, ¿sí? 0,255 por 0,255 o 0,255 al cuadrado sobre 0,74. Y me tendría que dar un número aproximado, les va a dar aproximado, no les va a dar igual, porque hay diferencias de arrastre, está bien, de redondeo. Sí, Liliana. Yo estaba haciendo eso, estaba reemplazando, pero pensé que estaba haciendo mal. Estaba reemplazando esa ecuación. No, está bien, es una forma de darte cuenta si está bien. ¿Sí? Me dio 0,087. Fantástico. Quiere decir que lo hice bien, Safea, sabes que te daba 0,0. Porque yo no lo hice. Pero está bien, te va a dar algo así. ¿Por qué? Porque hay errores de diferencia de cuentas, ¿sí? Como es Sí, muy cuentoso, decimal. nunca te va a dar 0,09 exacto. Pero si más o menos te da dentro de ese rango, quiere decir que lo hicieron bien. Entonces, cuando a ustedes les toque un ejercicio así, es muy piola después probar Kc si les da más o menos, ¿sí? A ver, alguien dice algo. ¿Cómo tenemos que reemplazar? Y bueno, fíjate, yo tenía Kc lo voy a escribir acá con amarillo, así. Kc va a ser igual a 0,255. Fíjense que acá no tengo coeficientes estequiométricos, entonces no lo voy a elevar a nada, por 0,255 sobre 0,74. ¿Sí? A la compañera le dio 0,087, está bastante aproximado. ¿Sí? De 4 litros se introducen 0,16 moles de HCl, 0,08 moles de O2 y 0,02 moles de cloro 2. En el equilibrio hay 0,06 moles de HCl. Calcular Kc. Calcular, si me escribí bien, Kc. Y la reacción es esta. Cuatro HCl más la voy a poner bien estirada para hacer bien el cuadrito. Porque, más. O2 gaseoso, 2H2O gaseoso, más 2 cloro 2 gaseoso. ¿Bien? Bueno, me fijo si está balanceada la reacción, ¿está bien? Y bueno, acá veo que tengo, fíjense, 4 cloros, 4 hidrógenos y 2 oxígenos. Entonces está balanceada. Si yo tuviera que marcar los coeficientes estequiométricos, acá tengo 1,
Acá es como si tuviera un 1, acá tengo el otro y acá tengo el otro. ¿Sí? Esperen, ténganme paciencia que taché el 4 y después no se entiende. Ahí va. Ahora sí. Bueno, entonces, lo primero que voy a hacer es mi cuadrito, ¿sí? Y voy a ir planteando, voy a ir acomodando los datos que me dice el problema, ¿sí? Yo voy a tener una concentración inicial, voy a tener en la reacción y voy a tener una concentración en equilibrio, ¿sí? Fíjense que la concentración inicial a mí me está diciendo que de HCl tengo 0,16 moles. Como yo no necesito en molar para calcular la Kc, lo voy a dividir por la cantidad de litros, 4 litros, y eso me va a dar 0,04 molar. ¿Sí? Ya tengo la concentración del clorhídrico inicial, la concentración inicial. En el caso del oxígeno, ahí me decía que tenía 0,08 moles dividido 4 litros, me va a dar 0,02 molar. ¿Sí? Bien, ya estamos del lado de los reactivos. Vamos a ver los productos. Fíjense que, si bien al inicio de la reacción yo no voy a tener ni agua ni cloro, yo podría ponerlo así, sin embargo, a mí en el problema me está diciendo que hay 0,02 moles de cloro 2, ¿sí? Esto se puede interpretar de varias maneras. Puede ser que yo haya, como esto está todo mezclado dentro del mismo recipiente, puede ser que yo le haya agregado cloro 2, ¿está bien? Para modificar la reacción. Puede ser que por alguna razón se haya producido con mayor velocidad cloro que agua, entonces tenga cloro más rápido que agua. Ustedes interprétenlo como les parezca mejor. Pero acá me está diciendo que tengo cloro 2. Y a mí la reacción, el cloro 2 me lo puso del lado de los productos. Entonces yo voy a poner acá 0,02 moles dividido 4 litros. Y eso me dio 5,10 a la menos 3 molar. Bueno. Entonces, hasta acá ya tengo las concentraciones de lo que me dice el problema, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa durante la reacción? Por favor, presten atención a esto porque es muy importante. Lo voy a estirar un poco más después. Yo, como hicimos en el problema anterior, una parte del ácido clorhídrico, no sé cuánto, va a reaccionar y se va a ir va a reaccionar con el oxígeno y se va a ir para el lado de los productos. Yo no lo sé, por lo tanto es mi incógnita, es la X. Pero una cosa re importante, en el ejercicio anterior nosotros teníamos un mol de cada cosa, teníamos un coeficiente estequiométrico, eran iguales, ¿sí? Pero acá no son iguales los coeficientes estequiométricos. Fíjense que yo tengo 4 moles de clorhídrico, 1 mol de oxígeno, que me va a producir 2 moles de agua y 2 moles de cloro gaseoso, ¿sí? Entonces yo no me puedo olvidar de eso, yo no puedo desconocer eso, ¿sí? Y lo tengo que poner acá, ¿sí? ¿Por qué acá? ¿Por qué acá? Porque yo siempre, igual que hacíamos en balanceo y estequiometría, las relaciones estequiométricas siempre se tienen que respetar,
Si yo no respeto las relaciones estequiométricas, el ejercicio me va a salir mal, porque hay una relación, porque por 4 cada moles de ácido clorhídrico, yo voy a poner a reaccionar con 1 mol de oxígeno gaseoso y me va a dar 2 moles de agua gaseosa y 2 moles de cloro gaseoso. ¿Está bien? Entonces yo no me puedo olvidar, yo no puedo poner X sola. En este caso menos, porque es algo que se pierde, se va de acá para allá. No puedo poner menos X sola, tengo que poner menos 4X, ¿sí? Y acá el oxígeno 2, como no tengo, le voy a poner menos X. ¿Sí? Caro, Sí, esa es la parte que yo me confundo. Siempre lo que serían negativos al lado de los reactivos porque se va consumiendo. muy bien, exactamente. Se va a consumir y se va a ir para el lado de los productos, ¿sí? Fíjense que esto es lo que está ocurriendo durante la reacción. Después en el equilibrio uno le va a calcular voy a sacar cuánto vale X y se lo voy a restar a mis concentraciones iniciales y ahí voy a saber cuáles son las concentraciones en equilibrio. Como le decía, es como si yo sacara una foto, congelo la reacción, veo que está en equilibrio y calculo cuánto me quedó de cada cosa, ¿sí? Pero, insisto, no se olviden de respetar siempre la relación estequiométrica. Lo mismo del lado de los productos. Como ustedes saben, lo que se pierde acá lo que se va del lado de los reactivos se va para los productos, pues yo le pongo un signo positivo, o sea, se le va a agregar X, pero no se le va a agregar solo X. ¿Se le va a agregar cuántas X? 2. Muy bien, 2X. ¿Sí? Y acá, en el caso del cloro, ¿se le va a agregar cuántas X? 2 también. Muy bien, 2 también. Bien, entonces, hecho esto, fíjense que a mí me tira otro dato. ¿Sí? Me dice que en el equilibrio hay 0,6 moles de HCl. No sé si notaron ese detalle. O sea, ya me está tirando una data de las concentraciones en equilibrio. ¿La ven? Me está diciendo que acá hay en equilibrio, a ver, 0,06 moles, que como yo lo tengo que pasar a molar, lo voy a dividir por 4 litros y me va a dar, esperen que voy a esconder esto si no me estorba, y me va a dar, ¿cuánto me dio? 0,015 molar. O sea, yo ya tengo mi concentración del clorhídrico en el equilibrio. Fíjese que eso está bueno porque me está tirando un dato muy valioso que me va a servir para despejar X. Yo tenía inicialmente 0,04 molar. A eso se le van a restar menos 4X. ¿Sí? Y eso me va a dar una concentración en equilibrio de 0,015 molar. ¿Sí o no? Y fíjense que mediante esta ecuación que yo planteé acá, puedo despejar X. Tendrías que pasar restando el 0,04. Muy bien. Esperen que lo voy a hacer porque si no acá no se ve nada. Lo voy a hacer acá al costado porque si no, no se ve nada. Es 0,04, me quedaría X es igual a, como lo planteaste recién, sería 0,015, a esto le resto menos 0,04 y lo que está multiplicando lo paso dividiendo con su signo.
que es negativo, ¿sí? Dividido menos 4. Por favor. Yo lo hago todo de una, pero ustedes este despeje lo pueden hacer en varios pasos si necesitan, ¿sí? Eso me va a dar, X me va a dar igual a 6,25 por 10 a la menos 3, ¿sí? Ya saqué X, ¿lo ven? X me da igual a 6,25 por 10 a la menos 3. ¿Sí? ¿Entendieron esto? ¿Necesitan que lo explique de vuelta? O sea que me evito hacer todas las resolventes, claro. Y ahí ya ese resultado lo reemplazo en las X. Y Ya tengo el valor de X, lo único que tengo que hacer es reemplazar X. Ahora lo hacemos. X, lo voy a poner acá abajo, es igual a 6,25 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Bueno, esto me dio X. Entonces, fíjense, ¿qué me dice acá? Que yo tengo 0,015 molar, ya está, ya tengo la concentración del clorhídrico. ¿Cuánto va a ser la concentración del oxígeno 2? Fíjense, 0,02 molar menos X, ¿sí? Y yo ya sé cuánto vale X, entonces 0,02 molar menos 6,25 por 10 a la menos 3 molar, ¿sí? Eso me va a dar, ¿dónde está? 0,138 molar. Listo. Ya saqué la concentración, la voy a poner acá porque ya es un desastre, del oxígeno 2. ¿Sí? Esta es la concentración en equilibrio del oxígeno 2. Ahora vamos a ir a este. Ya terminamos los productos, ¿sí? Vamos a ir a, perdón, ya terminamos los reactivos. Vamos a ir a los productos. Fíjense acá es más 2X, entonces ¿qué tengo que hacer yo? 2 por, lo voy a poner entre paréntesis para que se vea, aunque no hace falta, 6,25 por 10 a la menos 3, ¿sí o no? Y eso me da 0,0125 molar. Esta es la concentración del agua, ¿sí? Y por último, me queda la concentración del cloro 2, que fíjense que me había tirado un dato, ¿sí? Me había dicho que a 5, que yo tenía 5 por 10 a la menos 3 molar, ¿sí? Al principio de la reacción. Entonces, a ver, ¿quién me dice cómo lo plantearían esto? Así no se me duermen. 5 por 10 a la menos 3 más 2X, que sería más. Muy bien, más 2X, que es lo mismo que decir 5 por 10 a la menos 3 más 2 por 6,25 por 10 a la menos 3, ¿sí? Esto me va a dar 0,0175 molar. Bien. Ya tengo mis 4 concentraciones en el equilibrio, ¿sí? Ahora obviamente no terminó el ejercicio acá, tengo que calcular Kc. Fíjense, vamos a calcular la Kc con las concentraciones que ya tenemos. Primero siempre no vayan directamente a hacer los números. Más, si tienen que un verdadero falso o completar un cuadrito, no pasa nada. Pero si tienen que presentar esto por escrito, por amor al docente, para que se entienda y además para que si se equivocaron en alguna cuenta, sumar un puntito, plantéenlo antes, ¿sí? Entonces, plantéenlo. Yo lo voy a plantear. Va a ser la concentración del agua
o sea, del producto agua, con su correspondiente coeficiente estequiométrico, ¿sí? Por la concentración del cloro 2, ¿sí? Con su correspondiente coeficiente estequiométrico sobre la concentración del HCl con su coeficiente, que fíjense que es 4, por el oxígeno 2, la concentración del oxígeno 2, que acá no lleva, o es como si tuviera 1, porque tenía un solo mol, ¿sí? Traten de plantearlo siempre, de hacerlo, ponerlo un igual, y ahí recién reemplazar por los valores, ¿sí? De concentración. Entonces, lo voy a poner acá, 0,0125 molar al cuadrado. Pueden ponerle molar acá o pueden no hacerlo. No es que si no lo ponen es gravísimo, ¿sí? Porque ya se sobreentiende que todos son, al ser todo molar y hacer un producto, se van a cancelar. Por tanto, no es necesario ponerlo. Pero si quieren, pónganlo, ¿eh? Como quieran. 0,175 molar al cuadrado sobre 0,015 a la cuarta, sí, por 0,0138 molar. Acá le ponemos molar, le ponemos molar, le pongo molar a todo, ¿no? A la nada. Entonces, esto me va a dar, esto a mí me dio un total de 68,49. La KC es igual a 68,49. A. ¿El sistema está en equilibrio? Y B. Si no lo está, prediga hacia dónde irá la reacción. A mí me pregunta hacia dónde, me está preguntando si va hacia los reactivos o hacia los productos, no si va hacia Mar del Plata o Bariloche, ¿no? Si va hacia los reactivos o los productos. Bien. Y me dice, y me tira como dato que la KC es igual a 73,52. ¿Cómo interpreto esto? ¿Que está en equilibrio la reacción? No, me está diciendo que si esa reacción estuviera en equilibrio, su constante de equilibrio sería 73,52. ¿Sí? Bien, la reacción es esta. Es acá no me dice si es gaseoso, pero me parece que era gaseoso. Yo no lo anoté. Vamos a poner que es así. No lo sé. Pero sospecho que sí, que hay cloro 2. Bien. Esta es la reacción, ¿no? Entonces, yo voy a decir que yo tengo voy a hacer mi cuadrito como siempre.
tengo una concentración inicial de PCl3 era 0,2 moles. Ya directamente lo voy a dividir por la cantidad de litros. Y eso me va a dar que tengo 0,04 molar. El cloro 2 teníamos 0,136 moles dividido 5 litros es 0,027 molar. Y del PCl5 era 0,6 moles sobre 5 litros y eso me va a dar 0,12 molar. Bien, yo tengo las tres concentraciones iniciales, las tres concentraciones que me dice el problema que está cada uno de los reactivos y el producto, ¿sí? Pero yo no sé si está en equilibrio. Entonces yo no puedo usar ni Kc, ni puedo hacer lo de que en la reacción, como hacíamos antes, la menos X. ¿Por qué? Porque yo no sé si esto está en equilibrio, ¿sí? Entonces lo primero que tengo que hacer es averiguar si está en equilibrio, ¿sí? Si la reacción estuviera en equilibrio, entonces ahí sí puedo calcular como hice recién, ¿sí? Con el cuadrito. Pero si no está en equilibrio, a mí no me sirve esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula esto? Mediante el coeficiente de reacción, que es QC. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula de QC? La misma que la de KC. Son los productos, ¿sí? En este caso hay uno solo, así que voy a poner uno solo, elevado a su coeficiente estequiométrico, que en este caso es 1, sobre los reactivos, sobre el producto de los reactivos, elevados a su coeficiente estequiométrico, que en este caso también es 1, porque fíjense que esto está balanceado, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué no le pongo café? O sea, si ustedes esto yo, por eso se los dije para el final este problema. A ver, si ustedes tienen que llenar un verdadero falso o poner el resultado en un cuadrito, la verdad es que pongan KC, que pongan QC, lo mismo, si la resolución, pero estaría mal. Entonces, por favor, si ustedes tienen que entregar un problema escrito y lo tienen que mandar, no se les ocurra poner KC, porque a mí la KC ya me la dio. Yo no la tengo que calcular. Lo que yo tengo que calcular es QC. Entonces, la manera correcta, yo hago esto porque lo vi este error, por eso les insisto. Yo te lo explicaba al principio, esto es KC, esto es QC. Y después vi que había gente que se equivocaba. Como era lo mismo, ponía QC en vez de KC. Y eso es para que te lo pongas mal el ejercicio, porque quiere decir que no entendiste. Que conceptualmente está mal, porque yo no sé si está en equilibrio esta reacción. Entonces le voy a poner QC, voy a reemplazarlo, lo vamos a hacer, y me va a quedar 0,12 molar sobre 0,04 molar por 0,020, perdón. Molar, ¿sí? Esta QC me dio, ¿cuánto me dio? 110,29. Fíjense. Entonces, una vez hecho esto, lo que tengo que hacer es comparar QC, el coeficiente de la reacción, ¿está bien? Este coeficiente de la reacción sale también de las velocidades, también sale de la cinética, ¿sí? Voy a comparar mi coeficiente de la reacción con el coeficiente de equilibrio. Entonces voy a comparo QC y
KC. ¿Sí? Creo que algunos todavía no llegaron a verlo esto. Yo se los adelanto, así ya lo saben. Creo que hay otros que ya lo vieron. Entonces voy a comparar QC con KC. Entonces, anoten esto es regla, se lo voy a poner con amarillo. Si QC es igual a KC, la reacción está en equilibrio. Ahora, si QC es menor a KC, obviamente la concentración no está en equilibrio y yo puedo predecir que la reacción va a ir hacia los productos. Ahora les explico qué significa esto. Y si QC es mayor a KC, va a ir hacia los reactivos. Es como que yo los voy a dibujar. Yo tengo una balanza. Esto es una balanza. ¿Sí? Esto es un platillo, esto es otro platillo. Acá está mi relojito. ¿Sí? Para que la balanza esté en equilibrio, supónganse que estos son los reactivos y estos son los productos. ¿Sí? Para que la balanza esté en equilibrio, yo tengo que tener lo mismo de acá que de acá. ¿Está bien? Ahora, si a mí me da que la QC es más chica que la KC, quiere decir que yo todavía tengo más reactivo que producto. ¿Sí? Entonces me va a quedar más abajo este platillo. En vez de estar acá a la misma línea del producto, me va a quedar más abajo, ¿sí? Como cualquier balanza, ¿sí? Yo tengo acá peras y manzanas y tengo más pera y manzana de este lado que de este lado, me va a quedar más bajo este platillo. Entonces, para conservar el equilibrio, la reacción va a ir hacia los productos, ¿sí? ¿Para qué? Para que baje este balancín y queden los dos al mismo nivel, ¿sí? Y si la QC me da mayor a la KC, me está diciendo que tengo más producto. Piensen otra vez, le saqué una foto a la reacción y vi que la QC es más grande que la KC. Significa que tengo más producto. Entonces yo voy a decir que para alcanzar el equilibrio, la reacción va a ir para el lado de los reactivos. ¿Entiende? Si QC es menor a KC, quiere decir que hay más reactivo. Por lo tanto, la reacción va a ir para el otro lado. Y si QC es mayor a KC, quiere decir que hay más producto. Por lo tanto, la reacción va a ir para el lado contrario, es decir, hacia los reactivos. ¿Sí? En este caso, fíjense que yo tengo un QC de 110 y un KC de 73. Por lo tanto, QC es mayor a KC, la reacción va a ir hacia los reactivos. ¿Sí? Vamos con un problema. Directamente vamos a trabajar sobre el problema. Se establece el equilibrio en la siguiente reacción. Y se los pongo acá. 2-cloro-2 más 2H2O piqui 4HCl gaseoso más O2 gaseoso. ¿Sí? Y me da como dato delta H, está bien, que es el valor de la entalpía, más
13 kilojoules. Caro, Me preguntan si el preguntaron. H2O es líquido o acuoso. No, es gaseoso, perdón. ¿No le puse? No, le puse G acá, fíjate. Son todos gaseosos. H2O no es líquido, no, es gaseoso. Si fuera líquido no lo tendría en cuenta. ¿Sí? Sería como vapor de agua, moléculas de agua en forma de vapor, ¿sí? En estado gaseoso. Entonces, fíjense, Pingui, ¿no? Yo tengo acá esta reacción, me da un delta de entalpía de más 113 kilojoules. ¿Y esto cómo se lee? La entalpía es la cantidad de... Ustedes saben que, a ver, para que se alcance un equilibrio, se necesita una cantidad de energía, ¿sí? Como todo. ¿Está bien? Para ordenar, para formar una molécula, para que los átomos se conviertan en molécula, para que los átomos sean átomos, para que el universo exista, se necesita energía. Entonces, la entalpía es por eso es un delta de energía que se va a utilizar en la reacción. Entonces, si a mí el valor de la entalpía es positivo, significa que la reacción necesita calor para funcionar. ¿Tá? Es como ese que el primero que les di, que era una disociación, que era que yo agarraba y calentaba un gas y se disociaba, ¿sí? Esto significa que es endotérmico. Y si es negativo, si toma valores negativos, es exotérmico. ¿Sí? Entonces, una pregunta me dice, ¿cómo afectará, ¿sí?, la concentración de O2? Y me pregunta, si adiciono cloro 2, B, si aumento el volumen, o sea, lo pongo en un recipiente más grande, C, si aumento la temperatura, y D, si uso un catalizador. ¿Sí? Supongamos que esta reacción la tengo a 370 grados centígrados. ¿Sí? En equilibrio. En equilibrio. Okay. La reacción está en equilibrio. Okay. Yo la tengo a esta temperatura, se la puse bien alta, a esta temperatura, ¿sí? Entonces, me pregunta, ¿cómo afectará la concentración de oxígeno 2? Obviamente, yo cualquier cosa que haga, lo primero que tengo que ver es afectar el equilibrio, y ahí voy a deducir, pero acá me está preguntando concretamente cómo afecta a estos son los reactivos, estos son los productos, a uno de los productos, que es el oxígeno gaseoso. Entonces, si yo adiciono, piénsenlo, sin cálculo, sin cuentas, esto podríamos hacerlo con cuentas, pero no lo vamos a hacer, solo conceptual. Si yo le agrego cloro 2, es decir, reactivo, a mi equilibrio, ¿qué va a pasar con el equilibrio? ¿Se va a mantener? No, se modifica. Muy pasa bien. A QC. Muy bien, exactamente, se va a modificar el equilibrio. ¿Y qué? Sin hacer cuentas. ¿Para dónde creen ustedes que iría la reacción? Hacia los productos. Exactamente, porque si tengo más reactivos, para equilibrar la balanza,
la reacción va a ir hacia los productos. Entonces, ¿qué va a pasar con el oxígeno 2? Va a aumentar. Exactamente. El oxígeno 2 va a aumentar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si aumento el volumen? Piensen que son todos gases. ¿Qué pasa si aumenta el volumen? Por ejemplo, ¿qué pasa con la presión? Disminuye. Exactamente. Entonces, si yo aumento el volumen, la presión disminuye, y esto es una regla: cuando la presión disminuye, la reacción va hacia donde hay más moles, mayor concentración. ¿Sí? Hacia donde hay más moles. Entonces, fíjense, ¿dónde hay más moles? ¿Del lado de los reactivos o de los productos? Y bueno, los contamos. Acá tenemos 4 moles, 2 moles de cloro más 2 moles de agua. Y acá, ¿cuánto tenemos? Tenemos 4 de ácido clorhídrico más 1 de oxígeno. Entonces, acá de este lado tenemos 5 moles. Acá hay 5 moles y acá hay 4. Quiere decir que hay más moles del lado de los productos. ¿Sí? Entonces, si la reacción va para el lado de los productos, ¿qué va a pasar con el oxígeno 2? Va a aumentar. Muy bien, va a aumentar. O2 también aumenta. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si aumento la temperatura? Y yo les dije que es una reacción endotérmica. ¿Qué les parece que va a pasar? Va a favorecer la formación. Exactamente, porque a más calor yo le agregue, más se va a producir ¿qué? La disociación de los... No, más productos, sí, más... Exactamente. Claro, la formación más de los producto. Se va a formar más producto. ¿Está bien? Entonces, si aumenta la temperatura, aumenta los productos. Entonces, ¿qué pasa con el oxígeno 2? Va a aumentar. Muy bien, va a aumentar también. ¿Sí? Y por último, ¿qué pasa si uso un catalizador? ¿Ustedes saben lo que es un catalizador? Es un compuesto que acelera una reacción. Exactamente. ¿Y acelerar qué significa? Favorecer a que se produzca esa reacción. Claro, pero ¿qué significa? Que si yo acelero... Aumenta la velocidad. Exactamente. Yo voy a aumentar la velocidad. Ahora, ¿pero qué pasa? La reacción está en equilibrio. Entonces, ¿y el equilibrio qué significa? Significa que la velocidad directa o la velocidad de los reactivos es igual a la velocidad inversa, la velocidad de los productos. Entonces, si yo aumento la velocidad, suponete, de los reactivos, ¿qué va a pasar con la velocidad de los productos? Va a quedar más atrás. ¿También va a aumentar? Tiene que aumentar, claro, Entonces, tiene que aumentar. Y cero va a quedar igual. Va a aumentar acá, va a aumentar allá, va a aumentar acá, va a aumentar. Siempre teniendo en cuenta que no estoy agregando más moles, no estoy aumentando ni disminuyendo la presión, no le estoy diciendo nada más que aumentar la velocidad, ¿sí? Ni tampoco estoy aumentando la temperatura, solo aumento la velocidad. Entonces no va a cambiar nada, no va a influir. No va a influir en la cantidad de oxígeno 2, ¿entiende? Claro, lo que va a hacer es que sea más rápida la reacción. Exactamente. Claro. Solo va a ser más rápida la reacción, pero voy a tener la misma cantidad de oxígeno 2 que si no le hubiera puesto el catalizador. ¿Está?